Libro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Vamos a leer todo este capítulo. Si te lo encuentras, por favor, colóquese en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jubeseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando yo oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de la tierra, y a espada y a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en un santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis del bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo
pues que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Agradecemos, Señor, por este día, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Hoy, Señor, estamos aquí, Padre, para agradecer porque usted ha sido bueno, Señor. Porque Dios, cada momento, cada instante, Señor, usted está ahí a pesar de nuestra condición, a pesar de quienes somos, Señor. Usted ha tenido misericordia. Usted nos ha amado, Señor, de una manera que nunca nadie antes nos había amado. Un amor, Señor, que no se compara con nada. Señor, queremos que en esta tarde, Señor, usted pueda hablar a nuestras vidas. Ponga sensibilidad en nuestros corazones, Señor, que sea su palabra ministrándonos. Señor, usted conoce nuestras vidas, sabe nuestra condición, sabe, Señor, cómo estamos. Usted, Dios eterno, es el único que puede hablarnos tan profundamente en nuestro ser, que es el único que puede hacernos entender, Señor, hacia dónde vamos, cuál es nuestra dirección, cuál es nuestro comportamiento delante de usted, de acuerdo a su palabra, Señor. Ayúdenos, háblenos, use mi vida, Señor, para poder ministrar su palabra y esta palabra pueda tocarnos a cada uno de nosotros, Señor, porque ese es su propósito, mi Dios. Gracias damos, Señor, porque usted es bueno, maravilloso, y porque su misericordia, Señor, ha estado y estará con nosotros. Lo creemos por fe, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento, hermano. Dios ministraba hace días con respecto a esta palabra para compartirla. Y he estado leyendo bastante de lo que nos habla la palabra de Dios desde mucho antes de lo que fue la reedificación del templo y todo lo que el pueblo de Israel comenzó a hacer en la parte de poder reconstruir todo lo que estaba destruido ahí en Israel, en Jerusalén. Y como Esdras de una manera halló gracia ante los ojos del rey y fue enviado para traer todo lo que se necesitaba en aquel trabajo. Pero la verdad es que cuando uno llega a este capítulo 9 se da cuenta que el viaje que hizo Esdras fue un viaje tremendo. Sabe que ellos demoraron 5 meses en llegar a Jerusalén. 5 meses. Su viaje fue tremendamente duro y creo que muy difícil para ellos. Y la Biblia dice que después de descansar 3 días de este viaje, Esdras se juntó acá y empezó a llegar el pueblo de Israel y los sacerdotes a decirle la condición en que estaba el pueblo de Dios. Cuando uno escucha este relato y se da cuenta de a dónde el pueblo de Israel había llegado, un pueblo que conocía todo lo que Dios le pedía, todo lo que Dios le había dicho. Ellos lo sabían, aunque ellos no tenían lo que nosotros tenemos para ver si era así, pero esto se transmitía de generación en generación. Y el pueblo de Israel tenía un conocimiento tremendo de lo que era la ley de Dios y las exigencias de Dios para ellos. Dios le había prohibido al pueblo de tomar mujeres extranjeras, mujeres que no fueran del pueblo de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se habían separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jubeseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y dice que hacen conforme a sus abominaciones. O sea que no tan solo habían transgredido la orden de Dios de no juntarse con mujeres
que no fueran del pueblo de Israel, sino que también ellos comenzaron a hacer todas las abominaciones que estas naciones hacían. Cuando uno ve este relato, esta condición del pueblo de Dios, uno se da cuenta que muchas veces podemos conocer la palabra, entender la palabra de Dios, saberla de memoria, pero eso no cambia la vida de un ser humano, no cambia a un hombre, a una mujer para obedecer a Dios, cuando el corazón de ese hombre, de esa mujer no ha sido cambiado verdaderamente. Y muchas veces nosotros nos comparamos con la palabra de Dios y empezamos a ver cuál es nuestra condición delante de Dios. En cuanto nosotros obedecemos a Dios, en qué áreas a nosotros nos gusta obedecer, pero en qué área a Dios no tomamos en cuenta. Quizás el pueblo de Israel siguió con muchas de las ordenanzas que Dios le había establecido, que Dios le había dado. A lo mejor seguían respetando el día sábado, a lo mejor seguían haciendo muchas de las cosas que Dios le había dicho. Pero en esta parte que es la parte sexual, la parte que más afecta al ser humano, ellos se habían contaminado, se habían corrompido. Y uno está viendo en estos tiempos lo que está pasando con la iglesia del Señor. Lo que está destruyendo tremendamente la iglesia del Señor hoy es la área sexual. Y a lo mejor usted dice, pero a mí no. Dele gracias al Señor que usted no. Y glorifique al Señor porque usted no. Pero cuando uno empieza a ver todo lo que está pasando en la iglesia del Señor y cómo el enemigo está corrompiendo a los cristianos, y vuelvo a reiterar, gente que no podemos decir que son neófitos, que no conocen la palabra de Dios, que no tienen un conocimiento pleno de lo que Dios habla, sino que gente que conoce la palabra, que han sido maestros de la palabra, que han enseñado a otros, que han predicado la palabra de Dios, hoy están cediendo aquella área. ¿Por qué? Porque la carne ha controlado su vida y su corazón. Y eso es lo que hoy está pasando. Ya a la gente no le importa con quién nosotros tenemos una comunicación, con quién nosotros, de quién nosotros nos enamoramos, a quién nosotros empezamos a amar. Ya no hay aquello. La palabra de Dios es clara y dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero nadie hoy toma en cuenta eso. La gente hoy dice que yo me enamoré, me gusta y listo. Pero ¿qué pasa con Dios? Y hoy los matrimonios están fracasando y hoy los matrimonios se están destruyendo porque aquello que pensaban que era amor real, genuino, no era amor, sino que era solamente una pasión, un deseo carnal, y que se transformó tarde o temprano en la realidad que Dios dice en su palabra, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces nos damos cuenta que el pueblo de Israel llegó a tal límite a pervertirse, porque la perversión vino a través de aquellas mujeres que ellos tomaron. Los hombres tomaron mujeres extranjeras, pero estas mujeres traían perversiones tremendas y corrompieron el corazón de aquellos hombres. Cuando la palabra de Dios habla de Salomón, dice que las mujeres extranjeras cambiaron el corazón de Salomón. Salomón era un hombre con una tremenda sabiduría. Salomón era un hombre que amaba a Dios tremendamente. El consejo que David le da a Salomón, que ame a Dios con corazón sincero, es lo que David le explica y le dice a Salomón: tú tienes que amar a Dios con corazón sincero. Salomón empezó a servir a Dios y empezó a ser un rey especial para Dios, pero empezó a tener muchas mujeres y eso cambió el corazón de Salomón. Tristemente, hermano, cuando el hombre, la mujer no entiende que la palabra de Dios nos advierte sobre las consecuencias que van a venir sobre nuestras vidas. Y tristemente la gente hoy no toma en cuenta aquello. Y cuando ya están sufriendo, cuando están pasando momentos difíciles, ¿a quién le reclaman? A Dios.
Le reclaman a Dios porque su matrimonio fracasa, porque ya no hay comunión, porque ya no hay un deseo de buscar a Dios de la persona que ellos eligieron. Y todo empieza a cambiar y a ser diferente. Y Dios aquí, a través de esta palabra, a nosotros nos deja un ejemplo de cómo este pueblo se pervirtió y al estado que el pueblo llegó. Y el dolor que provocó en Edra lo que estaba sucediendo. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Mire, ellos no tan solo se habían conformado con los hombres tomar esposas para ellos, mujeres para ellos, sino que también a sus hijos los llevaron a que ellos buscaran mujeres paganas. Mujeres que en realidad no servían y no amaban a Dios y no conocían a Dios. Entonces cuando nosotros y como padres nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, ¿de quién se van a enamorar nuestros hijos? ¿A quién van a buscar como novia o novio? El sufrimiento no se acaba cuando su hijo se casa, su hija se casa. El sufrimiento sigue. Y el sufrimiento terminará cuando nosotros partamos de esta tierra. Se acabará para nosotros, pero ellos seguirán sufriendo por la desobediencia, pero también por el mal consejo de nosotros los padres que no sabemos aconsejar ni guiar a nuestros hijos. Porque muchos padres lo único que quieren es deshacerse de sus hijos ya, que se vayan rápido. Pero piensan que eso va a terminar el problema. Y dice que estos padres eligieron aquí, dice, también mujeres para sus hijos. Y el linaje santo, mire lo que Dios dice aquí. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. El pueblo de Israel tenía un linaje santo. Usted y yo también tenemos un linaje santo. La Biblia dice que nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Significa que nosotros, hermanos, somos algo especial para Dios. Y somos especiales en sí nosotros, porque Dios nos escogió, Dios nos apartó, nos separó para hacer pertenencia de Él. Pero ¿cuánto de nosotros valorizamos aquello? ¿Cuánto de nosotros valorizamos las decisiones que nuestros hijos van a tomar con respecto a eso? Y dice que el linaje santo se mezcló con los pueblos de la tierra. Y dice, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. O sea que el pecado comenzó por arriba. Los primeros que empezaron a buscar mujeres de afuera, mujeres paganas, fueron los líderes. Aquellos que estaban al frente, aquellos que tenían que ser un ejemplo para otros, fueron los primeros en buscar mujeres paganas. Y uno ve la reacción de Esdras aquí, el dolor que causó en este hombre. Un hombre que era de la descendencia de Aarón. Si usted busca la palabra de Dios, era de la descendencia de Aarón, de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Esdras era un hombre especial. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que en realidad entendía lo que era obediencia. Si usted ve en la palabra y dice que él se preparó, dice en el capítulo 7, verso 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel y sus estatutos y decretos. O sea que Esdras no solo estudió la ley, sino que él la estudió para cumplirla. ¿Cuántos de nosotros estudiamos la palabra para cumplirla? O sea, cuando nosotros aprendemos y conocemos la palabra, no debe ser para tener un conocimiento, debe ser para obedecerla y ponerla en práctica. Porque si nosotros usamos la palabra y aprendemos de la palabra y conocemos la palabra, nada más para tener un conocimiento más amplio y saber más que otra persona, estamos equivocados. La palabra de Dios nosotros debemos conocerla, saberla, tener claro lo que dice para cumplirla, para ponerla en práctica. Jesús fue bien claro cuando dijo que el hombre que oye la palabra y la hace es aquel hombre que edifica su casa sobre la roca.
Pero si nosotros oímos la palabra y no la hacemos, somos como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice Esdras aquí: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. ¿Por qué el pecado hoy no causa dolor en nuestras vidas? ¿Se ha preguntado por qué nosotros vemos a la gente pecar y no nos pasa nada? ¿Usted escucha a alguien que peca y no le pasa nada? ¿No siente ningún dolor, no siente ninguna angustia, no siente tristeza? ¿Por qué? Porque primero, no amamos a Dios de verdad. Segundo, como dice el hermano, estamos acostumbrados a ver el pecado. No hemos acostumbrado a aquello. O sea, ya es normal. Yo me da cuenta en esto cuando una enfermera está haciendo la práctica. Esa enfermera siente el dolor que el enfermo siente. Yo cuando estuve enfermo, hospitalizado, me atendía una enfermera que estaba haciendo la práctica. Cuando tenía que curarme, yo la veía transpirar. Y sentía el dolor que yo sentía en mi columna. Y ella lo hacía con un cuidado tremendo y algo que provocaba que ella sentía lo que yo sentía. Pero cuando la persona se acostumbra y pasa el tiempo, ya no siente dolor. Ya no siente lo que el enfermo siente. Y incluso le dice: no seas tan alaraco. Si no es para tanto. Si no es tan grande. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la herida, porque ellos no sienten el dolor. Cuando nosotros, hermanos, nos acostumbramos, nos volvemos insensibles al pecado y nos aliamos al pecado, o sea que de otra manera ya no sentimos dolor, sino que creemos que ese pecado está bien. Y eso es lo que Esdras hace entender, que en él había un dolor tremendo, una angustia tremenda, porque para usted arrancarse pelo de su cabeza no es algo simple. A lo mejor se saca un pelo y le duele, pero arranque ese pelo de su cabeza. Eso significa que había un dolor tremendo, una angustia tremenda, y dice que tomó su barba y arrancó pelos de su barba. Los que tienen barba se han arrancado pelos de la barba, de tristeza. Inténtelo a ver. Es un dolor tremendo. Algo tremendo, si a veces cuando a uno le tiran el pelo nomás duele. Entonces, imagínese Esdras en un dolor, en una angustia tremenda. Pero yo me pregunto, ¿por qué nosotros no sentimos dolor por el pecado? ¿Por qué nosotros no sentimos dolor con las personas que están hoy metidas en el pecado y en una forma tremenda, creyendo que lo que están haciendo es lo correcto? ¿Por qué nosotros no nos dolemos? ¿Por qué nosotros no sentimos nada? ¿Por qué nosotros somos indiferentes a aquello? Porque no amamos a Dios de verdad. Porque no amamos su palabra. Porque no nos importa. Porque nos es indiferente. Es como cuando usted va al hospital y pasa por el lado de alguien, esa persona se está quejando con un dolor tremendo, usted pasa nada más. Pero no debería ser así para nosotros. Nosotros deberíamos entender el dolor que Esdras tenía. Esdras era una persona que había caminado 5 meses para llegar a Jerusalén, para traer todo lo que el rey había enviado, mucho oro para toda lo que era la construcción, para ayudar al pueblo. Pero cuando llegó ahí, después de 3 días descansar, dice que los príncipes llegaron y le empezaron a decir lo que el pueblo estaba haciendo. Cuando nosotros escuchamos de lo que el pueblo de Dios está haciendo hoy, ¿acaso no sentimos dolor? ¿Acaso no nos da tristeza? ¿Acaso no lloramos como el diablo está destruyendo y engañando? No porque el diablo tenga más poder, sino porque nosotros dejamos que él lo haga.
Porque la palabra de Dios dice que con el Señor somos más que vencedores. Significa que el enemigo no nos puede derrotar si nosotros nos sometemos a Dios. Pero ¿por qué nos derrota? ¿Por qué nosotros somos vencidos? ¿Por qué en nuestra vida no somos más que vencedores? Porque en realidad nuestro amor a Dios es nulo, es tan pequeño, es tan insignificante. Yo siempre lo comparo con el amor que nosotros teníamos, no en el matrimonio, sino en el noviazgo. ¿Cómo era ese amor? A usted no le importaba el frío, el cansancio, el calor, no le importaba nada. No había nada que le pudiera obstaculizar para ver a aquella persona que amaba. Pero ahora en el matrimonio lo hace igual. Lo hace igual. Cambia. ¿Qué cambió? El amor. El amor. Porque el amor debería ir creciendo, no menguando. Si nosotros amábamos en el noviazgo, tenemos que amar mucho más ahora. Pero ¿qué es normal? Y dice toda la gente, no, sí, como cuando llega la gente con el primer amor a la iglesia y dice, ya se te va a pasar. La gente no dice que eso es lo primero, ya se te va a pasar. O sea que la gente ya sabe que van a llegar a ser fríos y tibios como todos los demás. Pero debería ser todo lo contrario, que el primer amor sea el inicio para seguir creciendo, amando a Dios. Entonces Esdras entendía el pecado que el pueblo estaba cometiendo y dice que él le dolió tanto en su corazón que se arrancó pelos de su cabeza y de su barba. Dice, y se me juntaron, dice, todos los que temían las palabras del Dios de Israel. ¿Sabe, hermano? Cuando hay dolor y tristeza en el corazón, ¿sabe qué se van a juntar? Los que temen a Dios. Aquellos que temen a Dios de verdad van a ser parte de lo que usted está sintiendo, de lo que usted está sufriendo, de lo que usted está pasando en aquel momento por el pecado del pueblo. Esa gente se va a aliar a usted y va a ser parte de ese dolor, entendiendo que el pecado está destruyendo la obra de Dios. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Cuántos lloran con usted? ¿Ha llorado por el pecado de otra persona? ¿Y cuántos se han juntado a llorar con usted? Ese es nuestro problema. Y nosotros creemos, hermano, que somos tan individuales, tan personales, que mi tristeza es mi tristeza. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Corintios dice, capítulo 12, hablando, dice que nosotros debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Pero por qué no lloramos con los que lloran? Porque a nosotros nos gusta más gozarnos con los que se gozan. Hermano está de cumpleaños, ahí estamos. Hermano va a hacer una fiestecita, un asado, ahí estamos. Pero cuando hay tristeza, cuando estamos dolidos por el pecado de otros, quizás nadie podrá entender lo que siente una persona que se duele por el pecado de otro. ¿Sabe? Yo hablaba con alguien delante, un joven muy especial para mí, y que fue turbado a tal límite que hoy cree aberraciones. Y sabe, me daba pena, me dan ganas de llorar. Como el diablo se ha encargado de destruir a la gente. Y uno dice, Señor, ¿qué irá a pasar en unos pocos años más? Si aún los que todavía estamos quedando de una u otra manera tratando de luchar, muchos están sucumbiendo.
y como que no le damos importancia a nada. El hermano hablaba de tantos jóvenes que habían tocando. ¿Dónde están? Véalos dónde están, metidos en el pecado y la inmundicia. En el pecado y en la inmundicia, y ellos creyendo que están bien. Hemos llorado por aquello. Y Dios lo sabe que hemos llorado mucho por aquello. Pero ¿quién dice? Pastor, lo acompaño en su sufrimiento, en su dolor, en su tristeza. Todo eso, mire la actitud que tuvieron estas personas cuando vieron a Esdras llorando, arrancándose pelo de su cabeza y de su barba. Dice, ¿quiénes se unieron a él? Dice, y se juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. O sea, la gente que teme a la palabra de Dios, hermanos, se va a aliar con aquellos que aman de verdad a Dios. Pero los que no aman a Dios se van a aliar siempre con el pecado. Y usted nunca podrá evitar aquello. Pero Dios está buscando hoy gente que de verdad entienda que estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en que nosotros debemos luchar para vivir para Dios de verdad, para entregarlo todo para el Señor, todo lo que es nuestra vida, porque Él viene pronto. ¿De qué nos servirá pasar años? Y lo digo siempre, pasar años en este lugar y cuando el Señor venga a quedarnos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos serviría? Esdras dice a Dios, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Esdras no había pecado. Él no había pecado. Pero dice, Señor, yo ni siquiera me atrevo a levantar mis manos a ti. Yo estoy confuso y avergonzado. ¿Usted cree que yo no siento vergüenza por lo que ha pasado acá en la iglesia? Y no es por ignorancia, no es porque nadie sepa la verdad, es por rebelión. Porque la gente se ha rebelado y se ha ido en contra de la palabra de Dios. Ayer le preguntaba a una persona y le decía, hermano, ¿por qué se fue usted de la iglesia? Y me decía, ¿sabe, pastor? Porque usted es cuadrado. Y yo le decía, hermano, y después de todo este tiempo que usted se fue, ¿qué piensa ahora? Me decía, pastor, usted tiene razón. ¿Y de qué sirve ahora? ¿De qué sirve ahora después reconocer que lo que uno predica y enseña, aunque a algunos les moleste y aunque a algunos no les agrade, es la única manera que tenemos para llegar a la presencia de Dios un día? Porque si no tenemos normas y reglamentos en la palabra de Dios que nos moldeen, que nos formen, cuando Cristo aparezca, hermano, nos vamos a quedar todos aquí. Y aunque estemos cantando y aunque estemos predicando, el Señor va a aparecer y no nos vamos a ir. Porque Dios no nos va a llevar por ser parte de una iglesia o por predicar o cantar o hacer cualquier cosa. Dios dice que Él se va a llevar a su iglesia. Entonces la gente hoy dice, me voy, me mando a cambiar. Y se van. Ni siquiera una explicación. Yo le decía a esta persona, usted es una persona que no se ha sujetado a nadie, no aprendió nunca a sujetarse, a someterse. Entonces, cuando uno ve a gente así que ni siquiera se somete a una persona, ¿cómo Dios va a usarla en algo? Si nosotros no aprendemos a sujetarnos, a someternos. Es por eso que Esdras le dice a Dios, Señor, yo estoy confuso y avergonzado para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti.
Hermano, cuando uno ve esta oración de Edra, uno dice, pero Señor, ¿por qué Edra dice eso? Porque él se sentía parte de ese tremendo pecado que había cometido su pueblo. Cuando la iglesia se comete pecado, nosotros somos parte de ese pecado, aunque nosotros no lo cometamos. Porque nos afecta, nos daña, nos destruye espiritualmente, afecta a la iglesia, la detiene. El ejemplo más grande está en Acán, cuando Acán desobedeció a Dios. El pueblo de Israel había derrotado. Habían caído los muros de Jericó y destruyó todo Jericó. Habían conquistado esa gran ciudad. Esas murallas que no se podían derribar con nada. Ellos conquistaron por el poder de Dios. Y después fueron contra Jai, que era una pequeña ciudad. Y fueron derrotados. Y ellos se postraron y se humillaron, Josué, delante de Dios, y dijeron, Señor, ¿por qué has permitido esto? Y Dios le dijo, hay pecado en el pueblo. Y no podrán vencer, no podrán tener ninguna victoria si no sacan el pecado. ¿Sabe por qué nosotros somos derrotados? Porque el pecado ha tomado control de la iglesia, del pueblo de Dios. Hay pecados ocultos que nadie los sabe ni nadie los conoce. Y están estancando al pueblo de Dios. Y están deteniendo la obra de Dios. Y es el tiempo que nosotros empecemos a sacar ese pecado de nuestras vidas. Dios fue drástico con Acán. Dios no quiere ser así con nosotros. Dios mandó que mataran a Acán, a su familia, y todo lo que ellos tenían fueron quemados. Pero Dios quiere que nosotros nos arrepintamos antes. Y Edra ora a Dios y le dice, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y mire, ¿quién hace una oración así? ¿Quién hace esta oración diciendo, Señor, hemos pecado? Nuestras maldades se han multiplicado, Señor, y nuestro pecado ha subido hasta el cielo. Si Edra venía llegando, no era parte de esa ciudad, pero sí era parte de la nación, del pueblo de Dios. Y él dice, Señor, nosotros hemos pecado. Es el tiempo que nosotros empecemos a pedir a Dios, hermano, que restaure primeramente nuestras vidas, que saque la inmundicia de nuestros corazones, aquellas cosas que nadie ve, pero Dios sí las ve, para que sea el tiempo que Dios restaure un pueblo y que el enemigo ya nunca más lo destruya. ¿Sabe? ¿Por qué las demás iglesias no se destruyen? Porque el enemigo no tiene problema cuando no se entrega la palabra de Dios. Cuando las iglesias están tranquilas, sin ser un problema para Dios, el diablo no se hace problema. Pero cuando nosotros tratamos de luchar, de predicar la palabra, de decir esto es así, se vive de esta manera, uno debe ser cristiano de esta forma, el diablo se enoja. Y el diablo ha destruido a hombres que tenían llamamientos en este lugar, a jóvenes. Pero ¿sabe lo que pasó? Había tanto orgullo que ellos prefirieron el pecado antes de un llamamiento. Y no es que uno no haya hablado con ellos. Entonces cuando uno ve a Edra, orando y diciéndole al Señor, Señor, se han multiplicado sobre nuestra cabeza nuestras iniquidades y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Mire, ¿se da cuenta la oración? Nosotros
oramos, Señor, perdona al hermano que peca, perdona a este hermano que cometió este pecado. Y Esdras dice, Señor, nosotros desde los días de nuestros padres, de nuestra juventud, hemos vivido en gran pecado. Porque él se sentía parte de un pueblo. Cuando nosotros nos sentimos parte de una iglesia, de una congregación, nosotros nos hacemos parte de aquello y oramos a Dios para que restaure las vidas de aquellos que han pecado. Porque lo único que puede hacerse es orar a Dios para que Dios toque los corazones y los cambie. En el verso 10 dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Esdras entendía que el pueblo había dejado de obedecer a Dios. La iglesia en estos tiempos ha dejado de obedecer a Dios. Ya no hay una obediencia a Dios. Podemos obedecer al hombre en ciertas áreas, pero hemos dejado de obedecer a Dios. Al primero que nosotros tenemos que obedecer es a Dios. A Él tenemos que ser obedientes, a su palabra. Eso es lo que Él nos manda. Nuestra obediencia debe ser a Dios. Y Esdras dice, Señor, ¿qué diremos ahora, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Esta tierra que ellos heredaron era una tierra inmunda por el pecado de las naciones que vivían ahí. Pero cuando el pueblo de Dios entró a aquel lugar y conquistó esa tierra, se volvió tierra santa para Dios. El problema es que este pueblo empezó a tomar todas las tradiciones y las inmundicias que estos pueblos hacían. Ahora pues dice, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. El mandato de Dios era claro, que ellos no debían tomar las hijas para ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz. O sea, Dios le había ordenado a ellos, no se contaminen con ellos. Cuando uno habla de repente con las personas y dice, hermano, hermana, no puedes enamorarte de un mundano. Y sí, ¿y de quién me enamoro? La gente se desespera, pero se olvidan que hay un Dios que tiene todo el control y que Él sabe lo mejor para nosotros y que siempre nos dará a nosotros lo mejor. Pero cuando nosotros tomamos decisiones, eso destruirá nuestras vidas. Verso 14 dice, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? O sea, Pedro dice, Señor, y le hace una pregunta a Dios, Señor, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos? No podemos emparentar con estas naciones que cometen tremendas abominaciones. Como decía al comienzo, el pecado más grande que hoy está predominando es el pecado sexual. La pornografía, la sensualidad, todo aquello está provocando un ambiente de destrucción tan grande dentro del pueblo de Dios. Lo triste es
que muchas de estas cosas se hacen en secreto. Pero todo eso que se hace en secreto comienza a mostrarse a través de nuestras vidas en la destrucción moral y espiritual de cada uno de los cristianos. Por eso que llega un momento a las decisiones que toman que ya no le importa si Dios está o no de acuerdo. Que aún sabiendo que lo que están haciendo es pecado, lo hacen igual. ¿Por qué? Porque ya tomó control la inmoralidad y la sensualidad en sus vidas. Entonces vemos cuál fue la decisión de Edra y de los líderes aquí. ¿Sabe la orden que dieron? Que tenían que presentarse de todos los pueblos, venir a Jerusalén. Y la orden era que todos los hombres que habían tomado mujeres de las naciones paganas tenían que despedirlas. Aunque tuvieran hijos, aún deberían despedirla con sus hijos. Yo le dije, Señor, qué tremendo esto. Pero era la única manera de romper esa corrupción, esa inmoralidad que estaba pasando en el pueblo de Dios. Y la orden era que el que no venía a aquel lugar a presentarse, perdería toda su herencia e iba a ser borrado del libro de Israel. Dios no lo va a hacer así con usted, para que no se ponga triste. Pero ¿sabe? Cuando nosotros estamos seguros de lo que Dios habla y ministra en nuestras vidas y desobedecemos a eso, las consecuencias vendrán sí o sí. Es por eso que muchos hoy, hermanos, han caído en pecado, en inmoralidades sexuales, en corrupción, no importando lo que hacen. Porque ya esto venía en un proceso de antes, a través de la pornografía y a través de la sensualidad, que llega a su culminación a cometer pecados que ya no están de acuerdo a lo que Dios quiere, pero no le importa a esa persona. No es que el pecado esté de acuerdo a Dios, sino que aún sabiendo que ese pecado es contra todo lo que Dios establece, no le importa. Porque ya venía ese proceso que cauterizó la conciencia de esa persona. Dios hoy nos advierte, hermano, que si nosotros no ponemos control en nuestras vidas, en nuestros corazones, y ponemos control en lo que vemos, en lo que oímos, tarde o temprano, también vendrá sobre nosotros ese mismo resultado. Pero nunca podremos decir delante de Dios, Señor, lo que yo hice, no lo sabía. Señor, yo solo caí. No es así. Porque cuando alguien cae, ¿qué pasa? Se levanta. Pero cuando alguien va deslizándose, esa persona se va apartando y llega un momento que ya no siente nada por Dios, ni siente tampoco obedecer a Dios. Muchos caen dentro del pueblo de Dios, pero gran parte de esos que caen se levantan y siguen adelante. Pero aquellos que se deslizan nunca más se volverán a levantar si no se arrepienten de verdad. Si no reconocen de verdad que se han rebelado en contra de Dios. Y por eso yo quiero animarle, hermano, a través de esta palabra. Si Edra sintió un dolor tan grande por un pueblo que aún él ni siquiera conocía, porque él estaba esclavo en Babilonia,
Él no conocía a las personas. Imagínese cuánto dolor siente Dios por el pecado que nosotros cometemos. Si Esdras arrancó su pelo y su barba por tanto dolor en su corazón, ¿cuánto Dios hará por nosotros? Al ver que a pesar de conocer toda la verdad, seguimos desobedeciendo. Y por eso es el tiempo de arrepentirnos, hermano. Si tu vida se ha ido deslizando y ya estás tú de una u otra manera estando de acuerdo con muchos pecados que se cometen, creo que es el tiempo de arrepentirnos. Porque ¿sabes qué? Llegará un momento que no solo estés de acuerdo, sino que harás el pecado que la otra persona hace. Vamos a colocarnos en pie. Colóquese en pie, por favor. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Incline su rostro. Lo que dijimos que en la hora cuando hacemos el llamado, que nadie salga, por favor. No necesitamos escondernos de nadie ni ocultarnos de nadie. Yo creo que lo más importante después de oír la palabra es decir: Señor, sí, yo quiero cambiar. Y si usted no tiene de qué cambiar, amén, alégrese y gócese. Pero también sienta dolor por aquellos que todavía no pueden hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí, Señor. Si Esdras, Señor, se dolió, sufrió de una manera tremenda, Señor, porque para que alguien arranque pelo de su cabeza, de dolor en su corazón, de tristeza, debe ser algo tremendo. Señor, ¿cuántos han caído en pecado? ¿Cuántos se han deslizado, Señor? Y hoy día, Señor, es tan insensible. Ya no hay temor. No hay temor a usted, Señor. Ya todo lo que hacen está bien para ellos. No hay nada malo. Porque con tristeza, Señor, muchos aún le apoyan en ese pecado. Muchos están en fornicación, en adulterio, en inmundicia, Señor, en laxivia. Y si nosotros como pueblo tuyo, Señor, sabemos, Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no nos volvemos a ti, Señor? ¿Por qué no cambiamos nuestra vida si el propósito más grande, Señor, de estar acá es poder verte un día, Señor? Poder verte un día a ti. No estamos para que nadie nos aplauda ni nadie nos reconozca por algo. Estamos para que, Señor, podamos agradarle a usted. Porque quizás nadie conoce nuestra intimidad, nadie conoce nuestra parte secreta, pero usted sí la conoce, Dios. Sí la conoce. Pero, Señor, cuando creemos que todo está bien, nunca cambiaremos, Padre. Señor, como Esdras decía, Señor, hemos pecado. Señor, hemos hecho cosas malas delante de usted. Padre, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volvernos a usted de verdad. De verdad. ¿Cuántos ya se han deslizado, Señor?
¿Cuántos ya no sienten tu presencia? ¿Cuántos ya no se gozan en tu presencia, Padre? ¿Cuántos nada más son como un robot haciendo ciertas cosas dentro de tu obra, pero sin tu presencia, mi Dios? Tú no buscas robot. Tú no buscas muñecos que puedas mover a tu manera. Tú buscas gente que tú puedas tocar, donde tú te puedas glorificar, Señor. Donde tu nombre sea reconocido, Señor, a través de tus hijos. Padre, estamos aquí en esta noche. Tú nos conoces. Tú sabes, Señor, quiénes somos. Hoy estamos aquí, Padre, para decirte perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Todos anhelamos y deseamos que usted venga pronto. Pero ¿cuántos, Señor, se quedarán? ¿Cuántos se perderán, Señor? ¿Cuántos se quedarán aquí en esta tierra, Señor? Aún con la esperanza en sus corazones de irse, pero sin entender, Padre, que sin santidad nadie podrá verle a usted. Yo quiero preguntarle en esta noche, ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está usted? Sinceramente, ama a Dios, vive para Dios, es sensible a su presencia, tiene un temor genuino a Dios. O ya se ha deslizado, o ya ha aceptado muchas cosas que antes no aceptaba, que antes no quería ni siquiera ver. Hoy ya la ve, hoy ya comparte, hoy ya está de acuerdo. ¿Cómo está su vida? Dios nos llama hoy para que recapacitemos. Este pueblo, cuando fue confrontado, todos tomaron la decisión de volverse a Dios, de desechar lo que habían tomado, que Dios le había prohibido, a pesar que en ellos ya había una relación por mucho tiempo. Pero ellos decidieron obedecer a Dios. Tal vez hay algo que a ti te está controlando, que a lo mejor has pensado que es lo correcto. Pero hoy Dios dice, es el tiempo de obedecerme. Si tú no has estado obedeciendo a Dios, te has estado deslizando, tu vida no es la misma, tu amor a Dios no es el mismo. Es el tiempo de volverte a Dios. Dios nos llama porque Él nos ama. El amor de Dios es tan grande que Él nunca deja de hablarnos. Él nunca deja de tocar nuestros corazones, porque el único que puede provocar las lágrimas en nuestros ojos es Él. Porque Él nos toca, Él nos hace sensible. Si tú necesitas volverte de verdad a Dios y cambiar tu actitud, tu forma de ser, tus acciones, tus palabras, levanta tu mano, quiero orar por ti. No trates de esconder. Sabe, Dios te conoce. Dios no quiere avergonzarte de nada. Dios quiere que te arrepientas y te vuelvas a Él. Que entiendas que Dios no vive de apariencia. Dios vive de realidades. Él es un Dios real. Un Dios real. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por tus hijos. Dios amado, perdónanos. Señor, estamos en tiempos muy difíciles. Tu palabra lo dice, Señor, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El pecado, Señor, ha ido creciendo, no tan solo en el mundo, sino dentro de tu obra, de tu iglesia. Y muchos, Señor, se han enfriado en el amor hacia usted. Ya no te aman, Señor, como antes.
Ya no se gozan en tu presencia, ya no te alaban de corazón como antes lo hacían. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, toca los corazones en esta tarde. Toca las vidas en esta tarde, Señor. Que las vidas sean restauradas, cambiadas, transformadas, Señor. Que se vayan renovados de acá, Señor, entendiendo, amado Dios, que nos amas tanto, tanto, mi Dios. Que tú no quieres que nadie se pierda, que nadie perezca, Padre. Pero tú nunca nos obligarás. Nunca nos obligarás, Señor, a hacer y obedecerte a ti. Él quiere que por amor, Señor, te sirvamos, que por amor te obedezcamos. Él está buscando una iglesia que pueda amar, amar de verdad, a pesar de lo que podamos pasar, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Que podamos amarle a usted, Señor. Yo te pido, bendice a tus hijos, Señor. Bendíceles, Señor. Llénale de tu gracia, de tu poder. Llénale de tu presencia, Señor mío, que ellos te puedan amar más que nunca, Señor, más que nunca. Desarraiga de sus corazones, de su vida, toda inmundicia, Señor, todo pecado, todo aquello que ha estado oculto, todo aquello que nadie sabía, Señor, pero tú lo sabías, mi Dios. Sácalo, mi Dios, sácalo, Padre. Y da libertad, Señor, para que ellos te puedan servir, para que ellos te puedan amar, para que tú seas el centro de sus vidas, Señor. El centro de sus vidas. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, pero una obediencia no obligada, una obediencia por amor, por amor. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias por tu pueblo, por tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.